Justamente vamos a conversar, vamos a preguntarle a don Félix Jiménez, quien ha estado muy de cerca, estuvo muy de cerca durante toda la campaña presidencial de Ollanta Humala y lo acompañó en los primeros meses, y quizás sea él una de las personas, tal vez una de las encargadas para decirnos de qué manera puede darse esta conciliación con el pueblo. ¿Ha logrado conciliarse con quienes lo acompañaron en un principio y que, bueno, por mil razones decidieron ya no seguir acompañando al presidente Ollanta Humala? ¿De qué manera puede lograr o debería de lograr una conciliación el presidente de la República a partir de este mensaje presidencial? Ahora que vemos que usted está leyendo este libro de Carlos Castillo del Pino, Conductas y Actitudes, lo vemos que está ahí. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, antes, muchas gracias por la invitación. Y antes de responder a su pregunta, quisiera, a modo de comentario de lo que he escuchado, caracterizar la actual coyuntura en la que está viviendo nuestro país y en la que se va a producir el mensaje presidencial. Yo creo que esta coyuntura se puede caracterizar por la presencia de dos elementos fundamentales. En primer lugar, hay una crisis política que se expresa como una crisis de liderazgo por comportamientos no éticos, inmorales de la clase política tradicional, que obviamente es claro que la población que ha salido a protestar en los últimos días se refiere a ese tipo de clase política, y hay elementos más o menos evidentes que digamos, nos hacen pensar que se trata de una crisis profunda que ha deslegitimado a los partidos políticos que la propia población ha denominado tradicional. Ese es un elemento de la coyuntura, ¿no? En esa coyuntura va a hablar el presidente de la República. Pero además hay un segundo elemento. Hay una crisis internacional, hay analistas importantes que están opinando sobre la larga duración del estancamiento de las economías americana y europea y la desaceleración de la economía china, y eso tiene repercusiones en la economía peruana, porque la economía peruana ha seguido un estilo de crecimiento primario exportador muy dependiente de mercados internos y ha estimulado su crecimiento con los altos precios de las materias primas. Entonces, cuando se produce la crisis y su secuela, nuestra economía empieza a sentir los efectos de esta crisis. ¿De qué manera? Caen las exportaciones, sobre todo todas las exportaciones, no tradicionales y no tradicionales, y se desacelera el crecimiento. Tenemos una tasa de crecimiento que se anunció para mayo de 4.98%, es una tasa de crecimiento anualizada, y hay una obvia desaceleración del crecimiento que va a tener unos impactos importantes, no solamente en el tema del empleo, sino en el tema de la recaudación. Y eso va a afectar, obviamente, los programas que este gobierno ha denominado sociales. En esa coyuntura que es importante entenderla bien, ¿no? Se va a producir este discurso. Ahora, esa coyuntura, obviamente, lo que nos está diciendo, ya para responder a la pregunta de Norca, que lo que el país necesita, o para hablar más precisamente de la economía, lo que la economía necesita es una transformación, ¿no? Y yo dudo, sinceramente, que el presidente en su discurso anuncie cambios importantes en la manera de crecer que tiene nuestra economía. Es una manera de crecer que ha hecho más vulnerable a shocks externos adversos a esta economía. Los políticos, no sé si leerán las estadísticas, es importante que la opinión pública sepa que estamos importando más de lo que producimos en agricultura y manufactura. Eso nunca ha pasado en la historia moderna del país. Es decir, hemos crecido, este llamado milagro económico ha ocurrido, ¿no?, en medio de un deterioro de la capacidad de producción de la agricultura y la manufactura. Importamos más de lo que se produce en agricultura, en el sector agricultura y manufactura. Eso para mí es alarmante. ¿Por qué? Porque cuando se quiere estimular el crecimiento vía demanda interna, los efectos van a ser ya los conocidos históricamente, ¿no? Sus efectos en el sector externo. Ya hay déficit en la balanza comercial, ya hay déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, y ese tipo de crisis externa o en
en el sector externo de nuestra economía ya lo conocemos. Y bien, y a esta altura de la mañana, el señor presidente de la República ya se encuentra en el hemiciclo y se entonan las notas del himno nacional de nuestra patria. Nosotros seguimos todavía en estos instantes previos al esperado discurso presidencial. Doctora Mercedes Cabanillas, han pasado 2 años, terminó la luna de miel y ahora se inicia hoy un tercer año de mandato. Un tercer año que, bueno, arrastra los problemas que se han dicho, no los agota, por supuesto, pero tenemos de alguna manera la expectativa de que a 2 años de gobierno entrando ya al tercero, el señor Humala ha tenido un aprendizaje del manejo de gobierno, porque también hay que tener en cuenta hay que reconocerlo, ¿no? Hay que reconocerlo, y ha tenido, quizás no supo aprovechar todo el respaldo del sistema político, de los partidos políticos que en el Congreso han apoyado. He visto los proyectos que consideraban eran favorables para el país. Y ya es el momento de que él deje que la economía camine sola, porque la verdad que esto del piloto automático lo han venido diciendo, pero si el piloto automático se va por orientaciones equivocadas, ya quiere decir de que no hay conducción, que no hay gestión, que no hay administración, que no hay toma de decisiones adecuadas. Y eso es grave para el país. A mí me llama la atención, pero a título de preocuparme lo que se acaba de decir, ¿no? El decrecimiento en agricultura y manufactura, y que estamos importando más de lo que exportamos. Evidentemente, vamos de lo que producimos. Evidentemente eso va a traer todo un problema social, porque va a haber pérdida de empleos también, por supuesto, ¿no? Y evidentemente va a afectar esta protesta social. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad del presidente en este discurso, hay como un partir de aguas, ojalá fuera eso el discurso, para poder de cara al país señalar cuáles van a ser las medidas que nos puedan garantizar crecer adecuadamente, pero también sabe que, lo voy a decir en términos sencillos, crecer con mayor valor agregado, crecer diversificando nuestro crecimiento, que no podemos ser pues dependientes de materias primas permanentemente, ya cuántas décadas, cuántos años, y para eso necesitamos invertir en ciencia y tecnología. Eso debe decir el presidente ahora. ¿Cómo se va a invertir en ciencia y tecnología? Desde las universidades, las empresas privadas, desde todo el Estado, las entidades descentralizadas como gobiernos regionales, como gobiernos locales. ¿Cuál va a ser el ente rector que pueda, en coordinación con el sistema de producción del país, que pueda priorizar el rumbo y la clase y los tipos de investigaciones que necesitamos para mejorar la calidad de nuestra producción y de nuestra exportación? Yo creo que para mí eso es fundamental, porque a su vez va a generar puestos de trabajo también. Eso va a generar puestos de trabajo, que es lo fundamental. Bueno, estamos ya a la espera del inicio del discurso presidencial, del mensaje por Fiestas Patrias del presidente Ollanta Humala. Vamos a escucharlo posteriormente, por supuesto, para luego ir comentando con los panelistas que nos acompañan esta mañana.